Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estarás de acuerdo conmigo en cuanto a mi altura, que no es lo mismo estar así que estar así. ¿Qué quiero deciros con esto? Que mucha gente no desarrolla completamente todo su potencial en cuanto a su altura. Así que te invito a que te quedes a ver el vídeo y te doy unos cuantos trucos para que tu postura se parezca más a esta y menos a esta. Empezamos con los ejercicios para ser más alto. Vamos a ir de abajo hacia arriba, ¿vale? Desde las piernas hasta el cuello. Empezamos con los flexores de cadera. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo ir así por la vida que ir así. Ahí ya le hemos ganado un centímetrillo, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a colocar de rodillas, ¿vale? De rodillas aquí, la pierna atrás, en vez de estar totalmente perpendicular, vamos a hacerla un poquito inclinada. Y desde aquí vamos a coger la pelvis y la vamos a echar hacia adelante, ¿vale? Intentando que esto esté lo más recto posible. Vamos a notar tensión en toda esta zona y a lo mejor un poquito en el cuádriceps y vamos a mantener esta posición durante 30 segundos. Si en esta posición no notáis nada de tensión, cogemos el brazo del mismo lado y lo subimos aumentando un poquito más el arco, ¿vale? Y aguantamos aquí 30 segundos y por supuesto lo vamos a hacer por los dos lados, ¿vale? El otro lado exactamente igual, pierna, pelvis, la echamos hacia adelante y si necesitamos más tensión, aumentamos el brazo. 30 segundos, lo hacemos 3 veces por cada lado. Segundo ejercicio para ser más alto, vamos a trabajar la extensión de la zona lumbar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ir con las lumbares así en flexión que llevarlas totalmente en extensión, ¿vale? Ahí vamos a ganar también algún centímetro. ¿Cómo lo trabajamos? Nos tomamos boca abajo en el suelo. Desde aquí boca abajo, lo más importante es que la pelvis siempre va a estar pegada al suelo, ¿vale? Y desde aquí nos vamos a apoyar en nuestro antebrazo, ¿vale? Generando extensión en toda la zona lumbar. Si en esta posición estáis muy cómodos y no notáis nada de trabajo, lo que vamos a hacer es levantarnos y estirar los codos. Siempre importante que la pelvis no se separe del suelo, ¿vale? Entonces, elegid entre una de estas dos posiciones según vuestras capacidades y lo que vamos a hacer es aguantar entre 20 y 30 segundos en la misma posición y lo vamos a hacer durante 3 veces. La cantidad de horas que pasamos en la silla hace que nuestro cuerpo tienda a estar flexionado hacia adelante y eso puede hacer que pierda capacidad de extensión y de ponernos erguidos, perdiendo ahí algo de centímetros de altura. Seguimos subiendo hacia arriba, como os he dicho. Tercer ejercicio para ser más alto, vamos a trabajar la zona media de la espalda. ¿Por qué? Porque estamos todo el día en esta posición. Entonces, ¿qué necesitamos? Que nuestra columna dorsal se acaba de extenderse y mira, simplemente aquí ya ganamos un par de centímetros. Así que, ¿cómo vamos a trabajarlo? Nos vamos a poner de rodillas en el suelo, vamos a utilizar una silla o un taburete, ¿vale? Desde esta posición de rodillas vamos a apoyar los codos en el taburete o en la silla y desde aquí lo que vamos a hacer es meter la cabeza dentro de los brazos, ¿vale? Manteniendo esta posición, cuanto más abajo mejor. Vamos a hacer 10 repeticiones, aguantando siempre un par de segunditos abajo del todo. Mantenemos aquí y subimos. Yo os recomiendo poner siempre aquí una toalla o algo para no haceros daño en los codos y hacemos 3 series de 10 repeticiones. Seguimos con los ejercicios para ser más alto. Vamos a trabajar la musculatura pectoral. ¿Por qué? Porque es un músculo muy potente que lo que hace es llevarnos los hombros hacia adelante y también favorece que la columna dorsal se flexione. Entonces, que no queremos esta postura, queremos esta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estirar el pectoral. Vamos a buscarnos una esquina, ¿vale? Lo hago aquí en la espaldera y vamos a colocar el codo a 90 grados con el tronco aproximadamente. Aquí apoyamos el antebrazo entero, adelantamos un poquito el pie y giramos, ¿vale? Hasta que notemos una sensación de estiramiento en todo el músculo pectoral. Tiene que ser estiramiento, no dolor, no seáis brutos, no lo hagáis muy fuerte. Cuando encontréis esa sensación de estiramiento sin dolor, vamos a mantener aquí 30 segundos y lo vamos a hacer en 3 series. Seguimos con nuestra rutina para ser más alto, ya hemos estirado el pectoral, pues ahora vamos a fortalecer la musculatura que está en medio de las escápulas que se va a encargar de hacer este gesto, ¿vale? Porque si tenemos más fuerza aquí, nuestra postura va a ser siempre mucho más erguida. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger una goma, la vamos a atar en algún sitio que nos pille un poco alto, tampoco hace falta que esté por encima de la cabeza de aquí, pero sí a la altura de los ojos como mínimo, ¿vale? Vamos a coger la goma, la estiramos con un poquito de tensión y vamos a llevar los codos hacia atrás a la vez que juntamos las escápulas, ¿vale? Quedaría tal que así. Y volvemos despacito. ¿Vale? ¿Cuántas repeticiones vamos a hacer? Entre 12 y 15 y lo vamos a dividir en 3 series. Importante cuando lleguemos al final, aquí aguantar siempre un segundito la tensión y volver despacito. Vamos con el último ejercicio de nuestra rutina para ser más altos. Vamos a trabajar los flexores profundos del cuello. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ir así por la vida que ir así. Aquí estaréis de acuerdo conmigo en que ya un centímetro ganamos, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a trabajarlo? Vamos a utilizar nuestra mano como tope, ¿vale? La vamos a colocar en la nuca, simplemente para que tengamos un tope. Y lo que vamos a hacer desde aquí es posición de doble mentón, sin separar la parte de atrás de la cabeza de las manos. Entonces vamos a hacer esta posición, ¿vale? Y relajamos. Vamos a aguantar esta contracción unos 15-20 segundos, ¿vale? Y la vamos a repetir entre 3 y 4 series, ¿vale?
Importante, ya hemos visto nuestros ejercicios, pero si tienes algún dolor o lesión previa, te recomiendo que visites a tu médico o a tu fisio antes de empezar con ellos. Y segundo, tenemos que ser muy constantes con toda esta rutina para ver realmente resultados. Como siempre os decimos, hasta la próxima más allá. Adiós.